Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Hoy prepárense porque los voy a llevar de viaje, pero no uno cualquiera. No vamos a empacar maletas ni a comprar billetes de avión, sino que vamos a viajar con la imaginación y la pasión a través de la pantalla. Hoy vamos a hablar de series turcas, esas joyas televisivas que nos enganchan desde el primer capítulo, que nos roban el sueño y que nos hacen sentir emociones a flor de piel. Sí, ya sé que muchos de ustedes son fans incondicionales, pero si eres nuevo en este mundo, bienvenido a bordo. Estás a punto de descubrir un universo lleno de romance, drama, intriga y personajes que te robarán el corazón. Vamos a sumergirnos en una serie que, en mi opinión, es absolutamente imperdible. Una serie que te atrapará desde el primer momento y que te hará decir, necesito ver otro capítulo. Una serie con personajes que amarás, odiarás, comprenderás y con los que sin duda te identificarás. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde comparto mis recomendaciones, opiniones y análisis sobre series y películas de todo el mundo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La serie de la que quiero hablarles hoy se titula Amor Eterno o Kara Sevda en su idioma original. Sé que el título puede sonar un poco cliché, pero les aseguro que esta serie es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia de pasión, de sacrificio, de secretos, de venganza y de las difíciles decisiones que tomamos cuando el amor está en juego. Amor Eterno nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Kemal es un joven de clase trabajadora, un estudiante de ingeniería con un futuro prometedor, pero con pocos recursos. Nihan, por otro lado, es una chica rica, de una familia adinerada, pero atrapada en una vida que no eligió. A pesar de sus diferencias sociales, su amor florece con una intensidad arrolladora. Pero como suele suceder en las grandes historias de amor, su felicidad se ve truncada por las circunstancias. La familia de Nihan enfrenta graves problemas económicos y para salvarla de la ruina, se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso, manipulador y obsesionado con ella. Este evento marca un antes y un después en la vida de los protagonistas, sembrando la semilla de la venganza y el rencor. Kemal, devastado por la traición de Nihan, decide dejarlo todo y buscar un nuevo futuro lejos de Estambul. Se muda a un pueblo minero, donde trabaja arduamente y asciende en la jerarquía hasta convertirse en un ingeniero exitoso. Años después regresa a Estambul, transformado en un hombre rico y poderoso con un solo objetivo en mente, vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad. Su partida y posterior transformación son cruciales para entender su evolución como personaje. El joven idealista se convierte en un hombre con sed de justicia, dispuesto a todo para recuperar lo que perdió. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El regreso de Kemal sacude el mundo de Nihan y Emir, reabriendo viejas heridas y desatando una serie de eventos que pondrán a prueba su amor y su lealtad. La serie está llena de giros inesperados, de secretos ocultos y de momentos de gran tensión que te mantendrán al borde del asiento. Cada episodio es una montaña rusa de emociones, donde el espectador se ve inmerso en una trama llena de intrigas y conspiraciones. Pero lo que realmente hace que Amor Eterno sea tan especial son sus personajes. Kemal, interpretado por el talentosísimo Burak Özçivit, es un héroe complejo y atormentado, que lucha por equilibrar su deseo de venganza con el amor que siente por Nihan. Es un hombre fuerte, inteligente y apasionado, pero también vulnerable y lleno de contradicciones. Su carisma y su intensidad lo convierten en uno de los personajes más queridos de la serie. Burak Özçivit logra transmitir a la perfección la complejidad de Kemal, mostrando tanto su lado más heroico como sus momentos de mayor debilidad. Nihan, interpretada por Neslihan Atagül, es una heroína valiente y decidida, que se enfrenta a las presiones de su familia y a la manipulación de Emir con una fuerza admirable. Es una mujer inteligente, sensible y con un gran corazón, que se debate entre el amor que siente por Kemal y la responsabilidad que tiene hacia su familia. Neslihan Atagül ofrece una interpretación magistral de Nihan, transmitiendo su dolor, su esperanza y su determinación. Su química con Burak Özçivit es innegable, lo que contribuye a que la historia de amor entre Kemal y Nihan sea tan convincente. Y luego está Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, que es uno de los villanos más memorables que he visto en una serie.
Es un hombre despiadado, obsesionado con el poder y el control, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Es un personaje complejo y fascinante que, a pesar de su maldad, logra generar cierta empatía en el espectador. Kaan Urgankolu logra dar vida a un villano que es a la vez odioso y cautivador. Su actuación es impecable, mostrando la inteligencia, la frialdad y la crueldad de Emir. Su presencia en la pantalla es magnética, convirtiéndolo en uno de los personajes más importantes de la serie. Pero además de estos tres personajes principales, Amor Eterno cuenta con un elenco secundario excepcional, con personajes carismáticos y entrañables que enriquecen la historia y la hacen aún más atractiva. Tenemos a Leila, la tía de Nian, una mujer fuerte e independiente que se convierte en una aliada incondicional de Kemal, a Tark, el hermano de Kemal, un hombre ambicioso y resentido que se deja llevar por la envidia, y a Asu, una joven inteligente y atractiva que se enamora de Kemal y lucha por conquistarlo. Cada uno de estos personajes aporta su granito de arena a la trama, creando un universo rico y complejo que engancha al espectador. La serie también destaca por su cuidada producción, con una fotografía impresionante que captura la belleza de Estambul y sus alrededores, una banda sonora emotiva que intensifica las emociones de la historia, y un vestuario elegante y sofisticado que refleja el estatus social de los personajes. La ambientación de la serie es impecable, transportando al espectador a un mundo de lujo y glamour, pero también de intrigas y secretos. La música compuesta por Toygar Iki es uno de los elementos más destacados de la serie, creando una atmósfera melancólica y romántica que realza las emociones de la historia. Amor Eterno es una serie que te hará reír, llorar, sufrir y emocionarte. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la venganza, la familia y la importancia de luchar por lo que crees. Es una serie que te dejará huella y que recordarás por mucho tiempo. La serie explora temas universales como el amor incondicional, la lealtad, la traición y el poder de la venganza. A través de sus personajes y sus historias, Amor Eterno nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos. Si estás buscando una serie que te enganche desde el primer momento, que te haga sentir emociones intensas y que te presente personajes inolvidables, no lo dudes más, Amor Eterno es la serie que estabas buscando. Prepárate para sumergirte en un mundo de pasión, intriga y drama que te mantendrá cautivado hasta el final. Cada capítulo te dejará con ganas de más, deseando saber qué pasará a continuación. La serie es adictiva y una vez que empieces a verla, no podrás parar hasta descubrir el desenlace final. Pero más allá del drama y la intriga, Amor Eterno también ofrece una mirada a la cultura turca contemporánea. A través de sus personajes y sus historias, la serie nos muestra las tradiciones, las costumbres y los valores de la sociedad turca. También nos presenta una visión de la vida en Estambul, una ciudad fascinante que combina la modernidad con la tradición. La serie es un reflejo de la sociedad turca con sus luces y sus sombras, sus contradicciones y sus complejidades. Y ahora, para resumir un poco, hemos hablado de Amor Eterno, una serie turca que considero absolutamente imperdible. Hemos explorado su trama llena de pasión, venganza y decisiones difíciles. Hemos conocido a sus personajes principales, Kemal, Nian y Emir, y hemos destacado su complejidad y el impacto que tienen en la historia. También hemos mencionado la cuidada producción de la serie, su impresionante fotografía y su emotiva banda sonora. En definitiva, Amor Eterno es una serie que lo tiene todo, una historia apasionante, personajes memorables, una producción impecable y una banda sonora que te tocará el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver Amor Eterno. De verdad creo que les va a encantar. No se arrepentirán de dedicarle tiempo a esta serie, que les aseguro que les robará el corazón. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta serie. ¿Ya la han visto? ¿Qué les pareció? ¿Les gustaron los personajes? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero crear una comunidad de amantes de las series turcas, donde podamos compartir nuestras opiniones, recomendaciones y análisis. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo.
Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo mi pasión por las series y películas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten mucho de amor eterno. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series turcas es un universo lleno de emociones y sorpresas. No se lo pierdan.